La Navidad, esa fecha mágica del año que millones de personas esperan con ansias, está rodeada de luces, regalos, villancicos y momentos en familia. Sin embargo, detrás de toda esa alegría y celebración, existe una pregunta que ha generado controversia durante siglos. ¿Es realmente correcto celebrar la Navidad desde una perspectiva bíblica? ¿Es esta festividad una tradición cristiana genuina o un vestigio de prácticas paganas que fueron adaptadas con el tiempo? En este video, vamos a desentrañar esta pregunta con base en la historia, la Biblia y el significado espiritual del nacimiento de Jesús. Comencemos con una reflexión. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en el origen de las tradiciones navideñas que damos por sentadas? La fecha del 25 de diciembre, los árboles decorados, los intercambios de regalos. Todo esto parece formar parte de una celebración profundamente cristiana, pero la realidad es mucho más compleja. Algunos afirman que la Navidad es una ocasión para recordar el nacimiento de Cristo y celebrar el amor y la redención. Sin embargo, otros critican que muchas de las costumbres asociadas con esta festividad no provienen de la Biblia, sino de antiguas prácticas paganas que fueron reinterpretadas con el tiempo. Aquí comienza la controversia. Por un lado, encontramos a quienes ven la Navidad como una fecha clave en el calendario cristiano, un momento para reflexionar sobre la venida de Jesús al mundo como Salvador. Estas personas suelen enfocarse en los relatos bíblicos del nacimiento de Cristo en Belén, narrados en los evangelios de Mateo y Lucas. Para ellos, la Navidad es un acto de fe, una oportunidad para proclamar el mensaje de amor y esperanza que trae el Evangelio. Por otro lado, hay cristianos que rechazan por completo la celebración de la Navidad, argumentando que sus orígenes no son genuinamente cristianos y que incluso podría considerarse una forma de sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? En pocas palabras, es la mezcla de elementos de diferentes religiones en una sola práctica. Aquí es donde muchos críticos de la Navidad levantan su voz. Sostienen que el 25 de diciembre fue originalmente una fecha importante para festivales paganos como la Saturnalia romana, un periodo de celebraciones dedicadas al dios Saturno, marcadas por banquetes, intercambios de regalos y decoraciones con ramas de árboles. Más tarde, esta fecha también coincidió con el Dies Natalis Solis Invicti, el día del nacimiento del Sol Invicto, una celebración romana que honraba al Sol como deidad. Frente a este contexto, algunos historiadores sugieren que la Iglesia primitiva, para facilitar la transición de los conversos paganos al cristianismo, adaptó estas fechas y tradiciones para darles un significado cristiano. De esta manera, el 25 de diciembre se convirtió en la fecha oficial para conmemorar el nacimiento de Cristo. Aunque los evangelios nunca mencionan un día específico para este evento. Esto nos lleva a otra pregunta crucial. ¿Es incorrecto adoptar tradiciones con un origen no cristiano si el enfoque está en glorificar a Dios? Algunos argumentan que lo importante no es el origen de la tradición, sino el propósito con el que se celebra. Otros, sin embargo, creen que cualquier práctica con raíces paganas no tiene cabida en la vida de un creyente. Es importante señalar que esta controversia no es nueva. Incluso en tiempos de la Reforma Protestante, figuras como los puritanos de Inglaterra y los colonos de Nueva Inglaterra en América rechazaron la Navidad, considerándola una festividad corrupta y no bíblica. En algunos casos, llegaron a prohibir su celebración por completo. Para ellos, la verdadera adoración a Dios no debía depender de fechas o tradiciones impuestas por el hombre, sino de una fe sincera basada únicamente en las Escrituras. Ahora bien, ¿qué hay de los cristianos que sí celebran la Navidad? Muchos de ellos ven esta fecha como una oportunidad para proclamar el mensaje de salvación y recordar el gran amor de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Para estas personas, la Navidad no se trata de las tradiciones en sí, sino de lo que representan: la encarnación de Jesucristo y la esperanza que trae a la humanidad. En este sentido,
La Navidad puede ser una herramienta para testificar del Evangelio, siempre que se mantenga el enfoque en Jesús y no en los aspectos comerciales o culturales de la celebración. Llegados a este punto, la pregunta sigue abierta. ¿Es correcto celebrar la Navidad? La respuesta, como veremos en los próximos segmentos de este video, depende de cómo interpretamos la Biblia, la historia y nuestro propio entendimiento espiritual. Pero antes de avanzar, te invito a reflexionar. Cuando piensas en la Navidad, ¿en qué centras tu corazón? ¿En las luces y los regalos o en el regalo más grande que la humanidad ha recibido? Para entender el origen histórico de la Navidad, es esencial remontarnos a los primeros siglos del cristianismo, un tiempo en el que los seguidores de Cristo vivían en un mundo profundamente influenciado por tradiciones paganas y por el calendario del Imperio Romano. Uno de los datos más intrigantes que debemos considerar es que, en los Evangelios, no se menciona una fecha específica para el nacimiento de Jesús. Entonces, ¿por qué celebramos su nacimiento el 25 de diciembre? La elección de esta fecha no fue al azar. Durante siglos el 25 de diciembre había sido una fecha significativa en diversas culturas. En Roma, por ejemplo, se celebraba la Saturnalia, un festival en honor al dios Saturno, caracterizado por banquetes, intercambios de regalos y un ambiente de alegría y relajación. Posteriormente, esta fecha también coincidió con el Dies Natalis Solis Invicti, o Día del Nacimiento del Sol Invicto, una celebración dedicada al dios solar. Ambos eventos eran profundamente simbólicos y reflejaban la importancia de la luz en medio de la oscuridad del invierno. Para los cristianos primitivos, estos festivales paganos representaban tanto un desafío como una oportunidad. Por un lado, enfrentaban la presión de conformarse a las tradiciones culturales de su tiempo. Por otro lado, veían en estas celebraciones un terreno fértil para reimaginar y redirigir el enfoque hacia Cristo. Así, hacia el siglo IV, la Iglesia oficializó el 25 de diciembre como la fecha para celebrar el nacimiento de Jesús. Esta decisión no solo buscaba sustituir las prácticas paganas, sino también destacar a Cristo como la luz del mundo. Juan 8:12. Un poderoso simbolismo que resonaba profundamente con las culturas de la época. Sin embargo, esta adaptación no estuvo exenta de críticas, tanto en aquel entonces como en la actualidad. Algunos líderes cristianos se opusieron a la idea de adoptar una fecha con raíces paganas, argumentando que esto diluía la pureza del mensaje del Evangelio. Otros, sin embargo, vieron en esta estrategia una manera efectiva de redimir una festividad popular y darle un nuevo significado centrado en Jesucristo. Con el tiempo, la celebración de la Navidad se expandió por Europa y más allá, adquiriendo elementos culturales y tradiciones locales. Por ejemplo, la costumbre de decorar árboles surgió en Alemania durante la Edad Media, inspirada en rituales paganos relacionados con la naturaleza, pero reinterpretada como un símbolo cristiano de la vida eterna en Cristo. Igualmente, el intercambio de regalos, que formaba parte de las festividades romanas, se asoció con la generosidad de los Reyes Magos hacia el niño Jesús. Estas tradiciones se adaptaron en cada región, mezclando lo cultural con lo religioso, lo que ayudó a establecer la Navidad como una festividad universal en el mundo cristiano. Sin embargo, esta fusión de elementos ha generado debates que persisten hasta el día de hoy. ¿Cuánto de estas costumbres honra realmente el nacimiento de Cristo? Y más aún, ¿qué lugar deben ocupar en nuestra fe? Al analizar la Navidad desde una perspectiva bíblica, surgen preguntas esenciales sobre su significado espiritual y su lugar en la vida del creyente. ¿Qué nos dice la Biblia realmente sobre el nacimiento de Jesús y cómo se conecta con la forma en que celebramos esta festividad hoy? Para responder, necesitamos sumergirnos en los Evangelios y reflexionar sobre lo que el evento del nacimiento de Cristo representa en el plan de redención de Dios. Comencemos con los relatos bíblicos. Los Evangelios de Mateo y Lucas son las únicas fuentes que describen el nacimiento de Jesús.
En Mateo 1:18-25 y Lucas 2:1-20 encontramos detalles profundos y simbólicos. Una humilde pareja, un viaje agotador a Belén, el nacimiento en un pesebre y la adoración de pastores y sabios guiados por una estrella. Cada elemento de estas narraciones tiene un propósito claro: enfatizar la humildad y la gloria del Mesías, quien vino al mundo para salvar a la humanidad. Sin embargo, algo importante destaca. La Biblia no menciona la necesidad de conmemorar este evento con una festividad específica. Esto ha llevado a que algunos cristianos cuestionen la validez de la Navidad como celebración religiosa. Si el Nuevo Testamento no instruye a los creyentes a observar el nacimiento de Jesús, ¿estamos añadiendo algo que no fue establecido por Dios? Para comprender esto, debemos mirar más allá de las instrucciones explícitas y considerar los principios espirituales subyacentes. El nacimiento de Cristo no solo marca el inicio de su misión en la tierra, sino que también es una proclamación del amor y la fidelidad de Dios hacia su creación. Isaías 9:6 lo resume de manera magistral. Porque un niño nos ha nacido, hijo nos ha sido dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Es aquí donde muchos defensores de la Navidad encuentran su justificación. Aunque no se nos ordena celebrar específicamente el nacimiento de Jesús, hacerlo puede ser una forma poderosa de proclamar el Evangelio y de recordar la profundidad del sacrificio de Dios al enviar a su Hijo al mundo. Pero ¿qué hay de las tradiciones asociadas con la Navidad? Algunos argumentan que prácticas como el árbol decorado, las luces y los regalos desvían el enfoque de Cristo hacia lo material. Sin embargo, otros ven en estos símbolos oportunidades para transmitir mensajes espirituales. El árbol, por ejemplo, puede representar la vida eterna que Jesús ofrece, Apocalipsis 22:22, mientras que las luces recuerdan que Cristo es la luz del mundo. La clave está en el propósito y la intención. Celebrar la Navidad puede convertirse en un acto de adoración si el corazón del creyente permanece enfocado en Jesús. En Colosenses 3:17 se nos instruye: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Este versículo nos recuerda que nuestras acciones, incluso las tradiciones culturales, pueden glorificar a Dios si están alineadas con su propósito. A pesar de esto, no podemos ignorar las críticas. Algunos cristianos argumentan que la Navidad, con sus raíces en festividades paganas, corre el riesgo de diluir el mensaje puro del Evangelio. Para ellos, es fundamental evitar cualquier práctica que pueda interpretarse como una mezcla de lo santo con lo profano. Esta postura se basa en textos como Deuteronomio 12:30-31, donde Dios advierte a su pueblo contra la adopción de costumbres paganas. Entonces, ¿cómo reconciliamos estas perspectivas? Una posible respuesta radica en el enfoque individual de cada creyente. Romanos 14:5-6 dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor, no lo hace. Este pasaje nos enseña que la libertad cristiana permite diferentes expresiones de fe, siempre y cuando estén motivadas por un deseo sincero de honrar a Dios. En última instancia, el significado espiritual de la Navidad no depende de las tradiciones externas, sino de la actitud del corazón. Celebrar el nacimiento de Jesús es una oportunidad para reflexionar sobre su obra redentora y para compartir ese mensaje con el mundo. En medio de las luces y los regalos, la verdadera luz sigue siendo Cristo, y el mayor regalo es la salvación que Él ofrece. Al cerrar este segmento, surge una reflexión. ¿Qué representa la Navidad para ti? ¿Es solo una festividad cultural o un recordatorio profundo del amor de Dios? Mientras continuamos explorando esta historia, recuerda que lo esencial
no son las formas externas, sino el mensaje eterno de esperanza y redención que encontramos en Jesús. La celebración de la Navidad en el mundo moderno ha evolucionado significativamente desde sus raíces históricas y bíblicas. Actualmente, esta festividad es una mezcla de tradiciones culturales, comerciales y religiosas que varían según la región, pero en esencia, todas apuntan hacia un mismo objetivo: unir a las personas en torno a un mensaje de amor, esperanza y paz. Sin embargo, esta complejidad ha generado tanto aceptación como controversia dentro y fuera de la comunidad cristiana. Por un lado, la Navidad moderna está profundamente arraigada en el simbolismo cristiano. Los villancicos, los nacimientos y las ceremonias religiosas recuerdan el relato bíblico del nacimiento de Jesús y su significado espiritual. En muchos hogares, el centro de la celebración sigue siendo la figura de Cristo, con lecturas bíblicas y oraciones que destacan la importancia de su venida al mundo. Estas prácticas buscan conectar a las familias con el verdadero propósito de la Navidad, más allá de los adornos y los regalos. Sin embargo, no podemos ignorar el papel predominante de la comercialización en esta festividad. Desde mediados del siglo XX, la Navidad ha sido absorbida por el mercado, convirtiéndose en una de las épocas de mayor consumo global. Las campañas publicitarias, las ofertas de regalos y las decoraciones brillantes han llevado a muchos a criticar que el mensaje espiritual de la Navidad ha sido reemplazado por un enfoque materialista. Esta transformación plantea una pregunta crucial: ¿es posible celebrar la Navidad sin caer en el exceso comercial? Para muchos cristianos, la respuesta radica en reorientar el enfoque hacia las prácticas que reflejan el verdadero espíritu de la Navidad. Acciones como ayudar a los necesitados, participar en obras de caridad y compartir el mensaje del Evangelio son formas de vivir esta festividad de manera significativa. Estas actividades no solo honran el nacimiento de Jesús, sino que también promueven valores cristianos fundamentales, como el amor al prójimo y la generosidad. Pero las tradiciones modernas también han dado lugar a debates dentro de la comunidad cristiana. Algunos grupos más conservadores rechazan la celebración de la Navidad tal como se practica hoy, argumentando que las raíces paganas y el consumismo han corrompido su significado. En cambio, otros ven la Navidad como una oportunidad para evangelizar y conectar con aquellos que no conocen a Cristo, utilizando los elementos culturales como un puente hacia el mensaje del Evangelio. Por otro lado, la Navidad también enfrenta desafíos desde perspectivas seculares. En un mundo cada vez más diverso, algunas personas han optado por celebrar esta festividad como un evento cultural en lugar de uno religioso. Las frases como «Felices fiestas» han sustituido a «Feliz Navidad» en muchos lugares, con la intención de ser más inclusivos. Aunque esto puede parecer una pérdida del enfoque cristiano, también abre la puerta para que los creyentes compartan con respeto y amor el significado espiritual de la Navidad con quienes no comparten su fe. Además, la tecnología y los medios digitales han transformado la manera en que celebramos esta festividad. Las redes sociales, los mensajes virtuales y las transmisiones en vivo de eventos religiosos permiten que las personas se conecten y celebren a pesar de la distancia. Esto ha sido especialmente valioso en tiempos recientes, cuando las restricciones globales por pandemias o crisis han limitado las reuniones familiares y comunitarias. Sin embargo, con todas estas transformaciones, la pregunta sigue siendo: ¿cómo podemos los cristianos mantener la esencia de la Navidad en un mundo en constante cambio? Una posible respuesta es volver al núcleo del mensaje del nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios como un acto supremo de amor y redención. Al recordar esto, podemos encontrar formas creativas y auténticas de celebrar la Navidad que honren a Cristo y reflejen su luz en un mundo que necesita esperanza. Finalmente, es importante considerar que la manera en que cada persona o familia celebra la Navidad es una decisión profundamente personal. Para algunos, será un tiempo de recogimiento espiritual y adoración,
mientras que para otros será una oportunidad de compartir y conectar con seres queridos. Lo esencial es que, independientemente de las formas externas, el corazón de la celebración se mantenga centrado en el mensaje eterno del amor de Dios. Ahora, te invito a reflexionar. ¿Cómo vives la Navidad en tu hogar? ¿Qué tradiciones o prácticas te acercan más a Cristo y cuáles podrían ser reevaluadas para alinearse mejor con el propósito original de esta festividad? A medida que nos acercamos al final de este recorrido, es momento de explorar las diversas perspectivas cristianas en torno a la Navidad y cómo estas opiniones, aunque a menudo dispares, pueden ofrecernos una comprensión más rica de lo que significa celebrar esta festividad. ¿Es posible encontrar unidad en la diversidad de prácticas y creencias? La respuesta podría ser más profunda de lo que imaginamos. Dentro de la comunidad cristiana, las posturas hacia la Navidad varían ampliamente. Hay quienes la consideran una celebración central para la fe, un momento de exaltación y agradecimiento por el nacimiento de Jesús. Estas personas ven la Navidad como una oportunidad para compartir el Evangelio, recordar la humildad del Salvador y unir a las familias bajo el mensaje de amor que trajo al mundo. Por otro lado, algunos grupos cristianos más conservadores rechazan por completo la celebración de la Navidad. Para ellos, el origen histórico de muchas tradiciones navideñas, como el árbol, los regalos y la fecha misma, representa una contaminación con elementos paganos que consideran incompatibles con una adoración pura a Dios. Estos cristianos prefieren centrarse en otras formas de alabar a Dios, enfatizando que la Biblia no manda específicamente celebrar el nacimiento de Cristo. En el centro de este debate, encontramos una cuestión clave. ¿Importa más el origen de las tradiciones o el propósito con el que se practican? Muchos argumentan que el enfoque debe estar en el corazón del creyente. Si las tradiciones navideñas, sin importar su origen, se utilizan para glorificar a Dios y fortalecer la fe, entonces pueden ser una herramienta válida para el crecimiento espiritual. Sin embargo, esta interpretación requiere discernimiento y sinceridad en las intenciones de cada persona o familia. Otro grupo importante dentro del cristianismo es el que busca un equilibrio. Estas personas reconocen que la Navidad, tal como se celebra hoy, tiene influencias tanto paganas como cristianas, pero eligen centrarse en lo positivo. Para ellos, la Navidad no es tanto una cuestión de adoptar o rechazar tradiciones, sino de transformarlas y darles un nuevo significado. Por ejemplo, el árbol de Navidad puede ser visto como un recordatorio de la vida eterna que Jesús ofrece, y los regalos como un eco del regalo de la salvación que Dios nos dio. Estas diferencias no deben ser vistas como divisiones insuperables, sino como una oportunidad para reflexionar sobre la diversidad dentro del cuerpo de Cristo. Después de todo, la Biblia nos llama a la unidad en el amor y la fe, aunque nuestras prácticas puedan diferir. Romanos 14:5-6 lo expresa claramente. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. En este contexto, podemos aprender unos de otros. Aquellos que celebran la Navidad pueden inspirar a quienes no lo hacen a redescubrir el significado espiritual detrás de las tradiciones. Del mismo modo, quienes eligen no celebrar la Navidad pueden desafiar a los demás a reflexionar sobre las raíces y las prácticas actuales de esta festividad. En ambos casos, el objetivo final debe ser glorificar a Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Un aspecto importante a considerar es que la Navidad no se trata únicamente de tradiciones externas. En última instancia, es una cuestión de corazón. La verdadera celebración del nacimiento de Cristo no depende de luces, regalos o banquetes, sino de reconocer su amor y sacrificio en nuestras vidas. Si bien estas expresiones externas pueden enriquecer nuestra experiencia, no deben convertirse en el centro de nuestra adoración. En conclusión, es importante recordar que,
Aunque las perspectivas sobre la Navidad pueden diferir, todas apuntan hacia un mismo propósito: honrar a Cristo. Ya sea que celebremos esta festividad con entusiasmo, la abordemos con cautela o decidamos no participar en ella, lo esencial es que nuestras acciones reflejen nuestra fe y compromiso con Dios. Ahora que hemos explorado esta fascinante historia desde diversos ángulos, te invito a reflexionar. ¿Qué significa la Navidad para ti? ¿Cómo puedes asegurarte de que tu manera de celebrarla, o de no celebrarla, sea una expresión auténtica de tu fe? Porque al final, más allá de las tradiciones y los debates, la verdadera Navidad está en el corazón de quienes buscan a Cristo con sinceridad. Gracias por acompañarme en este recorrido. Que el espíritu de amor, paz y esperanza que representa el nacimiento de Jesús llene tu vida, no solo en esta temporada, sino cada día del año. ¡Feliz Navidad!